65 años de músico profesional, como decíamos. Él es pianista, es compositor, es humorista, es actor, es hombre de radio, ha hecho mucha televisión, no solamente aquí en nuestro país, sino a nivel internacional, en Argentina especialmente. Se llama Julio Frade y muchísimos uruguayos lo conocen. Pero hoy vamos a ver si lo conocemos un poco más. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien. En una época linda de la vida. Una época de mirar un poco para atrás, porque siempre miré para adelante. Y fui para adelante haciendo cosas. Y ahora, al cumplir 65 años de músico profesional, miro un poco para atrás. Y por eso voy a sacar un libro el 1 de abril, en Planeta, Editorial Planeta, que se llama Gracias Señor, donde hago un raconto de toda mi vida y le doy gracias a Dios por haberme dado tanto a manos llenas. ¿Sos creyente? Soy creyente. Sos creyente, bien. Más que creyente, estoy seguro. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Fantástico. Julio, a los 4 años empezaste las clases de piano. Por mi madre, sí. Porque a esa edad nadie tiene vocación. Por supuesto. Pero mi madre, que era una santa mujer y que también era muy creyente, quiso que yo hiciera la música. Por eso empecé a esa edad, 4 años y poco. Y empecé con Wilhelm Kollicher, un gran, sí, claro. un gran músico polaco, sí, sí, muy que daba conocido. de la escuela de Chopin, sí. Que daba clases acá muy buenas. Después, a los años, fui a estudiar con Hugo Balso. Nada menos. Y terminé mi carrera estudiando con Santiago Baranda Reyes. 3 profesores excepcionales. ¿Qué currículum, eh? Sí. ¿Qué presentación? Y yo en 10 años, cuando tenía 12, 13, 14 años, yo ya era profesor de piano. Claro. Y a los 14 fue que empecé a ser músico profesional. Ahí está, en un cabaret. En un cabaret que se llamaba Embassy. Esto es fantástico, porque vean ustedes, Julio Frade hacía música en un cabaret donde no podían entrar menores de 18 años. Él tenía 14 y hacía la música allí. Y además acompañaba todo el show. Sí. Porque mi tarea era acompañar el show. Y no podían creer, porque dice, y este pibe que no es el director del show, de la parte musical. Y yo estaba estudiando, porque a las 8 de la mañana entraba en el Liceo Rodó. Mira. Y el cabaret terminaba a las 5 de la mañana. Sí. Ahora, las anécdotas de cabaret que debes tener deben ser muchísimas. Son increíbles. Sí, realmente. De bailarinas. Sí, sí. Pasaban todas absolutamente por enfrente mío y decían, pero este pibe que tiene, que se pasa leyendo y ni nos mira. Sí, sí. Claro, porque yo hice una vida muy, ¿qué te puedo decir? No prescindente. Conocía todo lo que pasaba, pero yo estaba para mi estudio, para mi carrera, y así fue como comencé a trabajar a los 14 años. En noviembre cumplo 79. Ahí son los 65 años de músico profesional. Por eso voy a hacer un concierto para festejar eso. Mirá. En la Sala Citarrosa sí. Voy a estar con un gran concierto que es mi aniversario de 65 años, el día 29, sábado de octubre, sí. Y el día 30 de octubre, domingo, con un concierto que se llama Concierto Recuerdo. Mira. Toda una vida dedicado a la música, toda una vida. Qué bueno, Julio. Estudiaste en Nueva York, además siendo un pibe. 17 años. Sí. Estudié en Nueva York con uno de los mejores, si no el mejor, profesor de música, que se llamaba Jim Odrich. Se llama porque vive, tiene 93 o 94 años. Y tuve la satisfacción de poder ubicarlo después de muchos años, hace un tiempo, gracias a la empresa Amazon. Porque yo pregunté por él si no tenía libro y me dijeron, sí, mire que vive. Me dijeron, Amazon es una empresa muy organizada, muy organizada. Y tuve al poco tiempo los 3 últimos libros de mi profesor de aquella época. En ese año, sí. Yo pude tomar el té en la Casa Blanca
con John Fitzgerald Kennedy y su familia. Sí, nada menos, nada menos. Y pude conocer a Pablo Picasso en persona. Nada menos, pero vamos primero por la Casa Blanca. Bueno. Yo recuerdo que una vez me contaste eso y que me dijiste que Jackie Kennedy no te impresionó tanto como... No, para nada. Como John Fitzgerald. Sí. Porque era un hombre que le dabas la mano y le decías, nice to meet you, Mr. President. Y cuando lo mirabas quedabas hipnotizado. Tal era el carisma que tenía. Por eso yo creo que por eso lo mataron. Porque no lo podían manejar. El establishment no lo podía manejar a John Fitzgerald Kennedy. Era inmanejable. Él tenía un poder, era como hipnosis. Era más que seducción. Él decía algo y era como una orden. Sí, pasaste varias horas, ¿no? Allí. Sí, tomamos el té, tuvimos 3, 4 horas, una tarde, con toda la familia, los niños eran chicos, y Jacqueline, por supuesto. Claro. Fue muy bueno. ¿Y lo Picasso? Lo de Picasso fue porque la familia donde yo vivía, curiosamente, eran expertos en artes plásticas. Pero de música, nada. Ni media palabra de música. Y yo era todo música. Entonces ellos me hablaban. Lo bueno fue que visité todos los museos de New York, que hay muchos. Claro. Y empecé a conocer de artes plásticas gracias a ellos. Estaba el Guernica en Nueva York en ese tiempo. Bueno, fíjate que Picasso lo que hizo frente a nosotros en el MoMA, el Museo de Arte Moderno, fue una especie de actuación como si fuera un concierto, porque entró, habría unas 300 personas, saludó, tenía algo en la mano que no te puedo decir qué era, yo te diría que era una, no sé, era algo que pintaba, y color negro, porque la pared era toda blanca, y en una pared blanca enorme del MoMA, y con un solo trazo se fue corriendo desde acá, allá, a los lugares más altos, a los más bajos, y nunca dejó de sacar eso de la pared. Un solo trazo fue y terminó haciendo un cuadro y por acá abajo firmó Pablo Picasso. Te habló de Uruguay. Sí, porque me preguntó de dónde sos, le dije Montevideo, Uruguay, y dice, ah, qué lindo país. No te vayas nunca de ahí. Le digo, no planeo irme. Estaba de buen humor, porque era muy malhumorado, Picasso. No, me preguntó cuál es la obra que más te gusta. Yo no sabía mucho. Y le dije Guernica. Claro. Porque era la única que me vino a la mente. Claro. Me dice, esa la hice yo, pero con ayuda de los que hicieron la tragedia. Claro, claro. Los que bombardearon Guernica en España. Julio, la figura del actor exitoso, integrante además de elencos fantásticos, con figuras que te acompañaron mucho en la vida, desde Telecataplum hasta de Calegrón, ¿verdad? Hay un recorrido enorme en el Río de la Plata, no solamente en Uruguay, sino que en Argentina. De alguna manera opacó la imagen del músico Julio Frade, no como músico, digo. No, la identidad te estoy hablando. No, nunca, porque fíjate que yo en todos los canales, en el canal 13, que fue el primer canal que llegamos desde Montevideo y que lo gobernaban los cubanos que se habían ido de Cuba, de la televisión cubana por la revolución de Fidel, y que habían comprado Canal 13. Allí, al año siguiente al que debutamos, yo ya era director musical y tenía 19 años. Y era director musical en el canal. Muy bien pago, seguramente. Muy bien pago. Pero donde fui mejor pago en mi vida fue cuando se inaugura la televisión color. El que nos llama es Carlos Montero, que era el zar de la televisión en aquel momento. Productor, gran productor. El padre de Carlos Montero, el que trabaja en CNN, es el papá. Me llama a Montevideo y me dice, te espero el martes 15:30 en mi despacho de ATC. Cuando llego me encuentro con Espalter, con Almada, no nos habíamos hablado, con Geni Trailes, todos los integrantes, con Redondo, todos los integrantes originales de Telecataplum. Y él nos reunió, nos dijo, yo lo que quiero hacer,
que ustedes hagan Telecataplum, pero en color. Se va a llamar Comicolor. Y les voy a poner el director que tenían en Canal 13, Carmelo Santiago, el hijastro de Niní Marshall. Mira. Y así fue que surgió Comicolor. En esa época, Carlos Montero después me dijo que quiero hablar aparte contigo, me dice, vos vas a ser director musical también de La Planta. Claro. Hay un recorrido impresionante. Vos acompañaste, por ejemplo, en festivales al Club del Clan. Claro, hay mucha gente joven que de repente no sabe lo que era el Club del Clan. No, el Club del Clan fue un fenómeno extraordinario, con Palito Ortega a la cabeza, ¿verdad? Exacto, Violeta Rivas. Violeta Rivas, Néstor Fabián. Sí. Grandes personas, además. Y allí, en los festivales de Parque del Plata, el de Costa a Costa, que era en Piriápolis, y el de Punta del Este, yo acompañé a todos, a todas las estrellas de la época, sí. Grandes estrellas, de Uruguay, Brasil, Argentina más que nada, vinieron de Brasil unos cuantos cantantes, y después de cualquier parte del mundo que venían invitados. Sí, extraordinario. Extraordinario también lo que hicieron en televisión, por ejemplo, Telecataplum. Se afirma que Lelutier hicieron Lelutier, se transformaron en Lelutier aprendiendo de las noches cultas de Telecataplum. Fue así, se presentaron, se llamaban I Musicisti. Era un grupo de estudiantes de química, de la Facultad de Química, que con los aparatos del laboratorio de química habían hecho unos instrumentos. El tubófono, sí. En fin. Y entonces se presentaron en las noches cultas, los presentó Raimundo Soto, ellos lo admiraban a Raimundo Soto. De hecho, el que presenta a Lelutier, que sí, muy Marcos Munstock, lo imitaba a Raimundo Soto. Hasta que un día, en la segunda vez que vienen a Noches Cultas, nos dicen, vamos a cambiar de nombre. Como inventamos instrumentos, nos vamos a llamar Les Luthiers. Le digo, es muy buen nombre, muy buen nombre. Y así surgieron ellos. Tocaste mano a mano con Piazzolla. Sí, sí, sí. Esa es grande, ¿eh? Pero fíjate, por eso tengo que decir gracias, Señor. Porque son cosas que yo no busqué. Vinieron a mí. Yo tenía una casa en Pinares de Maldonado y en la esquina de mi casa se juntaban todos los famosos de Argentina. Y ahí conocí a Eladia Blasquez, que para mí es la mejor autora de temas del Río de la Plata. Iba Pipo Mancera, iban todos los famosos. Y Astor iba mucho porque Astor vivía en Playa Brava. Y pues se pasaba pescando, sí, cazando en realidad tiburones, que era su hobby. Entonces el escribano Fernando Tesouro, que es un gran tanguero y que era el escribano de todas estas estrellas famosas que compraban casas en Punta del Este, le dice a Piazzolla, Astor, vos tendrías que hacer un concierto con Frade. Yo estaba ahí al lado, pero yo no me hubiese animado a decir eso jamás. Y Astor dijo, ¿y por qué no? Estoy escribiendo una suite para la RAI, que la voy a hacer el mes que viene. Cuando vuelvo de la RAI, con esa misma obra, esa suite que yo escribí, que dura cerca de 1 hora, hacemos un espectáculo, vos le agregás una parte que hagas vos lo que quieras, pero me tenés que dirigir una orquesta de 70 músicos que son para los que está escrita la suite. Y yo dirigí para 70 músicos, para Astor Piazzolla, que fue el solista, y me decía permanentemente, bien pibe, muy bien pibe, bien pibe, bien. Me dio para adelante todo el tiempo. Decían que era muy estricto, conmigo fue una ayuda pero permanente. Y la orquesta sonó espectacular. Julio, el jazz, el tango, ¿por dónde está tu corazón? Me gusta la música urbana. El jazz es música de todas las ciudades de Estados Unidos. Sí. El tango es solo de 2 ciudades. Esto me lo dijo Piazzolla. Solo Montevideo y Buenos Aires son las ciudades del tango, no hay más. Son 2. Y él me dijo, porque yo le dije, maestro, ¿sabe que hay gente que dice que lo que vamos a tocar no es tango? Me dice, mirá, pibe,
todo lo que suene a Montevideo o Buenos Aires es tango. Así que lo que vamos a hacer es tango, puro tango. Hay que recordar que a Piazzolla en el principio, hoy por supuesto es un apellido sagrado, ¿verdad? Pero miren que al principio a Piazzolla le pegaron por todos lados y lo rechazaban los tangueros de primera y grandes figuras. En ese momento, cuando yo dirigí el concierto allí en el Palacio Peñarol, era el momento en que más le pegaban. Y realmente ensayamos en un estudio de Canal 10, que nos prestó el estudio después de las 22 horas, el estudio grande de Canal 10. Ahí estaban los 70 músicos. De lunes a viernes ensayamos y el sábado fue el concierto. Quique Almada, ¿te convenció de la existencia de extraterrestres? No, porque... Era tremendo lo que contaba. Sí, y él te lo contaba como yo te puedo estar hablando de, de algo que hice esta tarde. Sí. Contó un día en una cena en su casa que abrió la puerta y se encontró con un extraterrestre y estuvo conversando con él. Y entró. Bueno, no sé, así a ese nivel, pero yo lo que sí te puedo decir es que evidentemente estamos cada vez más cerca de admitir todos que desde hace miles y miles de años convivimos acá con gente de otros planetas. Eso estoy seguro que va a pasar no dentro de mucho tiempo, sino muy pronto. ¿Que se va a comprobar eso? Se va a comprobar porque nos visitan, no han hecho nada, porque no van a intervenir nunca en nuestro mundo. Pero nos visitan desde hace miles de años. Hay cantidad de civilizaciones antiquísimas que tienen un origen que no se puede explicar y que han recibido conocimientos que no tienen explicación. ¿Qué diferencia existía entre Espalter y Almada, dos grandes? Eran totalmente diferentes. Sí, Cacho era muy amargo. Posaba de amargo. Le gustaba. Era un tierno. Sí, no lo dudo. Era un tierno, pero posaba de amargo. Sí. Y era un cómico que con un gesto solo te hacía reír. Extraordinario. Almada era un hombre de razonamiento, de cerebro y de mucha cultura en el momento de hacer las cosas y aplicaba eso al humor. Eran todos grandes cómicos. Yo era mucho menos que eso, porque, bueno, pero estaba con ellos. Era uno de los cómicos. Hiciste además personajes brutales, ¿no? Sí, claro. Empezando por Abelardito. Ese es el que se recuerda. Porque era un niño, el enfant terrible era terrible realmente. Sí. Ahora, sí. No, te quería decir que evidentemente todos tenemos un destino en la vida. Y lo tenemos. Yo no te digo que se cumple a rajatabla, no. Pero que tenemos ese destino marcado, estoy seguro. ¿Rezás todas las noches? Sí, yo soy de rezar. Le rezo a Jesús, soy creyente cristiano, pero también le rezo a mi madre. Yo fui hijo único, ¿no? Hijo único y mi madre vivió para mí. Y yo se lo agradezco a Dios que me dio esa madre que vivió para mí. ¿Qué consejo le darías? Con esto cerramos, Julio. ¿Qué consejo le darías? Porque tú has sido una persona que has permanecido durante mucho tiempo, que es algo muy difícil en este negocio, ¿verdad? Muy difícil. Hay quienes se emborrachan con un éxito. Te digo, ¿cuánto? Sí. 60 años de televisión cumplí yo junto con Canal 12. Bueno, bárbaro. Porque Canal 12 lo inauguramos nosotros. Bueno, ¿qué consejo le darías a aquellos que empiezan para permanecer? Que estudien. El estudio es la base del éxito. Si uno sabe porque estudió y sabe lo que está haciendo, uno inexorablemente tiene que andar bien. El que estudia y el que sabe
siempre anda mejor que el que toca de oreja. Sí. Sí, sí. Porque el que toca de oreja se está probando, pero el que sabe, ese no tiene que probar. Ese sabe bien lo que va a hacer antes de hacerlo. ¿Has cuidado los dedos como loco, no? Gracias a Dios nunca tuve ningún problema. Sí. Y un día... Es tu capital. Es mi capital. Un día le pregunté al profesor Gesto, que era un gran preparador físico. Sí, por supuesto, Esteban. Que viajaba con nosotros a Buenos Aires. Le digo, ¿sabe lo que me pasa, profesor? Yo con el cerebro ya le doy orden a los dedos y ya no necesito hacer los ejercicios. Ya los dedos están prontos y el cerebro manda y logro lo que quiero. Dice, bueno, eso es bárbaro. Le digo, no se hace en el deporte. Y él me dice, claro, para batir un récord, el atleta, ya el físico no da más. Lo que tiene que hacer es, con una orden cerebral, lograr esos pocos centímetros más que ya no se puede estirar y lo logra, pero es el cerebro que lo logra. Le digo, ¿y no lo hacen en el fútbol? Y él me dice, ¿usted conoce algún jugador de fútbol que tenga cerebro? Eso es formidable. 28 y 29 de octubre, ¿verdad? No, 29 y 30. 29 y 30, Sala Citarrosa, se celebran los 65 años de Julio Frade en la música. Julio, gracias por venir. Yo quiero que me acompañen, porque que sea un aniversario acompañado de todos ustedes, que es para los que trabajé durante tantísimos años, y lo hice con tanto placer que ustedes no se lo imaginan. Poder vivir de lo que a uno lo apasiona es un regalo del Señor. Gracias por la visita, Julio. Por favor. Hasta pronto.